Hola otra vez. De esta vuelta he tardado menos tiempo porque, bueno, más de una persona me ha escrito después de la pequeña charla que os di hace 2 días. Entonces, pues bueno, para que no quede ahí en el tintero y ahora que he tenido la oportunidad de conectarme otra vez, pues resolver. Hice aquí una pequeña chuleta de lo que algunas personas me comentaron. Una de ellas es, bueno, pedir disculpas si es necesario por haber terminado tan abruptamente. Intento que las charlas sean cortas y no más de 20 minutos para que la atención que tengamos sea la justa y necesaria. Pero bueno, si es necesario, se hacen más largas de 30 o de 40 minutos. En este caso, bueno, sería la segunda parte de lo que el otro día empecé comenzando con el título de realidad o ficción, ¿no? Entonces, bueno, hubo algo interesante de alguien que me preguntó, ¿no? Sobre realidad virtual y si la realidad virtual es real o no es real. Entonces, bueno, me gustó la idea y la pregunta y por eso comienzo la segunda parte, lo que el otro día hablamos, con respecto a precisamente lo que sería una realidad virtual. Entonces, desde el punto de vista, como el otro día, si os acordáis, enfaticé mucho que hay dos maneras o hay dos estados de conciencia, por decirlo así. Aunque siempre hemos hablado de conciencia inconsciente, consciente e inconsciente, dos estados sería el estado adulto, que es consciente, o el estado infantil, que es de manera inconsciente. Entonces, obviamente una realidad virtual que entre comillas tú la estás viviendo de una manera real, pero no significa que sea una realidad, digamos, no sé si sería la palabra apropiada decirlo, intrínseca, o sea, es virtual, no estás viviéndolo intrínsecamente, no lo estás padeciendo, sufriendo, es una experiencia, es muy cognitiva, de ahí a llamarlo realidad, pues bueno, me quedaría un poco en esa duda. Ahora, sí es bien cierto que si estamos hablando de ficción, sí obviamente una realidad virtual la podemos encastrar un poco en una ficción, porque lo que estás haciendo es a través de ese tipo de realidad virtual, sea la que sea, estás, digamos, proyectando algo de ti y lo estás, digamos, experimentando, pero como si fuera un sueño, como si fuera una imaginación, como si fuera un propósito. No sé si me explico bien. Entonces, obviamente, la realidad virtual, pues bueno, muchos jóvenes hoy en día viven más en una realidad virtual que en una realidad real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto me llevó a ordenar, por lo que me fuisteis preguntando, comentando, lo que era, alguien me comentó de cómo uno puede vivir la realidad en el día a día, entonces, ¿no? Después de lo que yo comenté. Y obviamente, pues bueno, es, digamos, que viene a ser en caso lo mismo que la realidad virtual, vivir el presente, ¿de acuerdo? Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ahora durante este mes hemos tenido aquí en España pues diferentes danas y son lluvias torrenciales que a unas personas no les afecta y sin embargo a otras les está afectando muchísimo. Bueno, pues cada una de esas personas tiene que estar viviendo su presente. Ya no están viviendo en el futuro, no están viviendo ni siquiera en el pasado, están muy viviendo el presente. Algunas de las personas que me estén escuchando ahora en estos momentos que puedan estar padeciendo una situación de carácter físico de tal envergadura, lo estarán, digamos, reconociendo entre comillas, ¿no? Pero también una persona que esté viviendo una enfermedad, bien, digamos, congénita, o bien degenerativa, o bien inclusive terminal, obviamente nos obliga a vivir el presente. ¿Qué sucede? Que esa es la diferencia de estar en un estado consciente e inconsciente. La diferencia de estar en un estado adulto o infantil. Una persona adulta normalmente suele estar en un estado de ocupación más que un estado de preocupación. Y esa es la diferencia de estar en un estado presente o no. Significa de que cuando yo estoy ocupado, suelo estar a lo que estoy. Si por ejemplo hoy, pues por ejemplo un mecánico arreglando un coche, cuando está arreglando el coche, está a arreglar el coche. No puede estar pensando en quién va a ganar el partido de fútbol este fin de semana o quién va a estar de concierto en tal salón de actos. No sé si me explico lo que decirte. Si no sé si me entendéis lo que quiero decir. Está muy en el presente. Es como el cocinero que está en la cocina y está preparando un suculento plato para una persona que lo acabo de pedir en el comedor. Está con el plato, está con ese tal. Por lo tanto, claro, algunas de las personas que me estáis escuchando
Diréis, bueno, Anxo, se te ve un poco el perfil de lo que es la meditación y esto y tal. Puede ser, los estados meditativos es precisamente lo que recaban es vivir el momento, vivir el presente, estar ausente de un estado de preocupación y estar ocupado en la atención que tienes en ese momento. Pero bueno, no significa esto de que haya que practicar dicha disciplina para tal, aunque ese va a ser el siguiente tema que voy a tratar precisamente. Y es que obviamente para estar ocupados necesitamos tener ocupación. Cuando no tenemos ocupación, la mente tiene mucho tiempo libre. Y cuando la mente tiene mucho libre, por desgracia, al ser humano, no le es, como quien dice, favorable. Significa que empieza a pensar demasiado. Y entonces, pasado, futuro, presente, pasado, futuro, pasado, presente. Y no vivimos ninguno de los tres. Por lo tanto, el hecho de estar en un proceso de ocupación nos hace ser más adultos y estar obviamente más conscientes en el día a día. Y para eso hay muchas dinámicas. En los talleres que hemos realizado hay cantidad de ejercicios que hemos practicado y cantidad de dinámicas que se pueden realizar diariamente o semanalmente o mensualmente. Todos bien sabemos que las dinámicas, que pueden ser hábitos, ¿no?, o convertirse en buenos hábitos, algunos en malos, es como por ejemplo cepillarse los dientes. Hoy en día, que yo sepa, no hay una persona que se cuestione si es bueno o no pues, cepillarse los dientes, y normalmente todos nos cepillamos los dientes pues 2, 3, 4 veces al día. ¿Por qué? Según la cantidad de veces que comamos, la cantidad de veces que nos cepillamos los dientes. Lo mismo el aseo personal. Me imagino que el que más y el que menos se da una ducha diaria, o un baño a la semana, o aparte de la ducha un baño a la semana, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que son hábitos. Lo mismo inclusive, no todos los días vamos a comer, por ejemplo, un plato pues con muy especiado o legumbres, o comer todos los días carne asada, por decir una exageración, ¿no? O comer todos los días 1 kilo de queso, por decir otra exageración, no. Todos tenemos un poco de conciencia en ese sentido, en donde creamos hábitos, aunque luego queden de manera inconsciente, quedan establecidos, ¿no? Y son, digamos, ocupaciones. Por lo tanto, para vivir el presente podemos escoger las ocupaciones que podemos tener, ¿de acuerdo? Y eso significa precisamente, pues bueno, hay un pequeño ritual, por llamarlo de alguna manera, que podemos hacer diariamente con respecto a lo que es la terapia que estamos utilizando en constelaciones familiares, sistémicas e integradoras, y es precisamente el hecho de hacer ejercicios que integren situaciones, vivencias, personas en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, todas las noches antes de irme para la cama, obviamente honro a mis padres, a mi padre como progenitor, Valentín Martínez Méndez, y a mi madre como progenitora, María del Carmen López López. Y también a mi padrastro, que en este caso José Sosa Aurelio Sosa Gutiérrez. Entonces, en este caso, cualquiera de ellos siempre va a estar presente en mi vida, porque, como dije en la anterior charla, tenemos ahí lo que hemos adquirido a nivel genomas y a nivel fenotípico. O sea que las dos energías van a estar, digamos, en mi vida, en mi experiencia, en mis patrones de conducta. De ahí es que entonces hago un acto de reconocimiento, de aceptación, de agradecimiento a estas tres personas que de alguna manera han influido de una manera o de la otra, genética o fenomenológicamente, en mi vida, en mi destino. Y ese ejercicio lo hago todos los días antes de irme a la cama. Como en estos días de hoy, y me imagino, y eso espero en el futuro, obviamente tengo pareja y obviamente también reconozco, agradezco a lo que son los padres de mi actual pareja. Y también inclusive se puede hacer, no diariamente, pero sí de vez en cuando, a antiguas parejas. Por el hecho de reconocer a esas familias que han participado en tu vida, bien porque tú necesitaste de ellas o ellas necesitaron de la tuya, lo importante es que las reconocemos. Y el hecho de reconocerlos nos hace estar más en el presente, con respecto a lo que a lo que tenemos y a lo que no tenemos, ¿vale? Y esas son dinámicas muy sencillas, que se pueden hacer y que además llevan muy poco tiempo, son minutos, por decirlo así. Es que cuando ya coges la práctica,
es algo que como que si te vas, yo por ejemplo en mi caso si voy a dormir sin hacerlo, como que algo, no, algo me falta, ¿no? Lo mismo que sería pues ir al baño antes de acostarse, idénticamente. O sea, aunque parece que la comparación sea muy así, realmente es necesario tanto la salud física como la salud mental en este caso. Entonces son a veces dinámicas concretas, sencillas, sin complicarnos. Si ya queremos ir a dinámicas más profundas, pues también las podemos hacer, ¿de acuerdo? Como hacer una meditación diariamente de 7 minutos, por ejemplo, o hacer una sesión de Reiki de 7 o 14 minutos todos los días, también, o hacer no sé, alguna dinámica como el yoga, o el tai chi, o el qigong, o el kinyo, o cualquier otro tipo de arte que nos permita precisamente centrarnos y tomar conciencia del lugar, el momento y el espacio en el que nos encontramos. Porque eso es enraizarnos, es volver al presente. ¿De acuerdo? Entonces, dinámicas hay muchas y de verdad podéis consultarme bien por email o por WhatsApp si necesitáis alguna en concreto y sin problema ninguno, si está en mi mano, obviamente facilitaros alguna de ellas. ¿Vale? Y con esto de las dinámicas, pues pasamos obviamente a las frases sanadoras, que también vino en las preguntas y tal. Hice una pequeña chuleta para no olvidarme de nada y las puse en orden para que una vaya enlazada con la otra. Obviamente las frases sanadoras también son una dinámica, porque yo comenté en la anterior charla precisamente de que una de las frases que más utilizo como frase sanadora diariamente es respeto tu destino y acepto el mío. Primero lo hago a nivel individual, cuando me tropiezo, cuando me identifico, que si queréis hago una charla otra vez para recordaros las dinámicas que nos, digamos, que nos influyen en nuestros patrones de conducta, que son 5. Esto, cuando me identifico por la calle con algún suceso, con alguna situación, o inclusive con alguna noticia, o con algún comentario, pues la frase sanadora por excelencia que utilizo y como dinámica es respeto tu destino, acepto el mío. Porque en el momento que me estoy identificando con lo que me han dicho o con lo que he oído o con lo que he visto, es que algo resuena. Y si algo resuena, es que algo pasa. Por lo tanto, si no quiero, digamos, involucrarme, si quiero realmente respetar y realmente atender a lo que a mí realmente me pertenece, pues entonces respeto tu destino, acepto el mío. Aun a pesar de que a lo mejor esté a favor o en contra, no tiene que ver. Lo importante es volver al punto. Porque obviamente el decir esa frase nos va a implicar en los 3 principios que hablamos en la anterior charla y en las muchas anteriores, que es precisamente lo que es la homeostasis, la pertenencia y el orden. Los 3 factores que, digamos, conducen o dirigen nuestras vidas diariamente. Por lo tanto, esa es una frase sanadora muy importante y que realmente, pues bueno, os motivo y os animo a que la utilicéis, inclusive con la familia, con los hijos, con los padres, aunque bueno, en el caso de los hijos no es lo mismo, pero sí, yo en muchos casos cuando veo que mis hijos, más allá de las explicaciones y de las charlas y conversaciones que tienen con ellos toman sus propias decisiones, en lo cual están muy en su derecho, utilizo mucho la frase también. Respeto tu destino, acepto el mío. Y parte de aceptar mi destino es respetar el de los posteriores. ¿De acuerdo? Porque acordaros mucho de lo que hablé en la anterior, también mencioné el respeto al mayor y el servicio al menor. ¿De acuerdo? Aunque hayamos dicho eso, la frase se puede decir en ambos sentidos, para corregirlo por la pregunta que me habían hecho. Y entonces, tú puedes decir en cualquier momento a cualquier hijo o a cualquier menor o inclusive persona inferior, porque tú eres el jefe y esa persona es tu empleada, respeto tu destino, acepto el mío. ¿De acuerdo? Desde el punto de la aceptación. Y la otra frase que siempre utilizo mucho y que también mencioné en la anterior, pues es lo de gracias por todo lo que me has dado y no me has podido dar. Y parece que esa frase todavía no acaba de cuajar o cuesta mucho entenderla. A ver, el hecho de agradezco todo lo que me has dado es porque es un gesto, acordaros en el equilibrio de dar y el recibir, el agradecer. El ser agradecido con todo lo que tenemos
es bueno, inclusive cuando estamos en un proceso de enfermedad. El hecho de ser agradecido con la enfermedad o con la patología o con el padecimiento que estamos teniendo va a facilitar la sanación. Cuanto más luchemos contra ese proceso, más lento va a ir. Entonces acordaros que el estado de ánimo del agradecimiento siempre va a ser sanador. Y por lo tanto esta frase lo indica toda. Gracias por todo lo que me has dado. ¿De acuerdo? Y eso significa que inclusive ahí metemos en esa frase lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿De acuerdo? Porque hay muchas cosas igual que me has dado no me convencían. Sin embargo, te estoy agradecido, ¿no? Como era el refrán aquel de a caballo regalado no le mires el diente. Bueno, pues sería un buen momento de aplicarlo, ¿no? En el sentido de agradezco todo lo que me has dado. Y la segunda parte de la frase es todavía más, digamos, sanadora que la primera. Y agradezco todo aquello que no me has podido dar. Porque eso significa que todo aquello que no me has podido dar es que estoy agradecido de haber recibido lo que me correspondía, lo que me pertenecía, no lo que no me pertenecía. De esta manera no estoy en deuda contigo, estoy equilibrando mi balanza del dar y recibir. Yo estoy agradecido a todas aquellas personas que de alguna manera me escucháis, me seguís y me preguntáis, porque de alguna manera a mí me mantenéis siendo necesario. El día que yo no sea necesario en este planeta, ¿para qué voy a estar aquí? Entonces, cualquiera de nosotros necesitamos ser necesarios. Acordaros que lo hemos hablado en muchos talleres. Por lo tanto, para mí es un agradecimiento el ser necesario. Pocos, muchos, menos, más. Es bueno ser necesario, en todos los sentidos. Por lo tanto, hay que ser agradecido por todo lo que nos dan y lo que no nos han podido dar. Y en este sentido, repito, que es lo que más parece que cuesta asumir y es la segunda parte, la de gracias por lo que no me has podido dar. Porque es importante, ya os digo, equilibra el dar y recibir. Nos aporta prosperidad el agradecer lo que no me has podido dar. Porque eso significa que no me correspondía. Y estoy agradecido por no haber recibido lo que no me correspondía. Y simplemente haber recibido lo que sí me pertenece. Y por lo que me pertenece doy gracias. Ya será la vida la encargada de si algo me sobra, se liberará. Y si algo tengo que devolver, se devolverá. Por lo tanto, para finalizar, y sin romper abruptamente, esto importante, ¿no? El ser agradecidos a nuestro destino, a nuestra vida, a nuestro origen. Acordaros de que la terapia con constelaciones familiares o terapia sistémica o terapia de este tipo, análisis transaccional, etcétera, siempre obedecen mucho a estar en conciliación con nuestras raíces, con nuestro ser, con nuestro interior. Porque al fin y al cabo es reconocernos a nosotros mismos, es ser nosotros. Cuanto más queremos estar en contra de lo que somos, o sea, de donde venimos, de nuestras raíces, de nuestra herencia, más nos rechazamos sin creer a nosotros mismos. Por lo tanto, pues bueno, habrá personas que me digan que eso no es así o que opinan de otra manera y es respetable todas las opiniones. Sin embargo, al día de hoy, por las experiencias que tengo, cuanto más estás en sintonía con tu origen, con tu raíz, estás más en equilibrio contigo mismo. Y bueno, simplemente era una segunda parte a los cuales le dediqué 20 minutos con respecto a la primera parte de realidad o ficción. Y ya digo que con esto tampoco, para no olvidarnos, en ningún momento digo que no se pueda soñar, para nada, al contrario. Yo tengo siempre sueños, planes, ilusiones y que eso no se pierda jamás, al contrario, que no se pierda nunca. Ahora, eso es una fase de la vida y la otra es estar en permanente ilusión y no viviendo el presente. Por lo tanto, vivir el día a día, vivir el presente, vivir hoy, el hoy, es un síntoma de felicidad, equilibrio y armonía. Y eso es realidad real. Muchas gracias por vuestra atención y siempre quedo a vuestra disposición para que si tenéis alguna duda sobre alguna dinámica, algún ejercicio, contar conmigo. Muchas gracias y una vez más con vosotros, Miguel Anxio Martínez López. Hasta la próxima.